a un pintor francés que se llama Paul Cézanne, que empieza, es decir, toda la pintura de la tradición, se le llama así a toda la pintura que viene prácticamente, hay que estar muy claros, desde el Renacimiento. No existen muestras, bueno, anterior está el románico y el gótico, no existen pinturas, o sea, restos de pintura de Grecia, existen muy pocos restos arqueológicos de pintura romana, y es en realidad hasta prácticamente 1000 años después, en el románico, ¿no? Es decir, en el siglo XII, XI de nuestra era. Toda la pintura que nosotros conocemos, entre comillas, porque bueno, la gente no va así como que un día se levantan ustedes un domingo y se bañan y le dicen a su mamá, me voy al museo, mamá, ¿no? Se desmaya, ¿no? La gente no va a los museos por iniciativa propia, ¿no? Menos a galerías, no hay esa difusión, ¿no? Entonces, lo que se puede conocer o no entender de pintura tiene que ver con ese fenómeno social actual, ¿no? En el momento de que estábamos nosotros, que es final del siglo XIX y principios del XX, pues toda la pintura evidentemente también ya había dejado de tener esa especie de función social, únicamente se veía en galerías para vender. Galerías en francés significa tienda, ¿no? Es una traducción hacia el español, lo que pasa que lo entendemos de una manera distinta, y eran exposiciones anuales en donde la gente iba, la gente tenía dinero, compraba su cuadro, y si no el pintor, si no lo vendía, pues iba a su casa con su cuadro, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y esto es un fenómeno que viene desde precisamente desde el inicio del Renacimiento, cuando la pintura se separa del muro y la arquitectura formaba una parte integral de lo que es la arquitectura, ¿no? Igual que la escultura se separa, surgen nuevas técnicas como el óleo, ¿no? Con el cual se puede inclusive pues, el cuadro convertirse en mercancía, es decir, yo lo pinto, yo lo vendo, ya no forma parte de una cultura total, ¿no? Eso es muy importante para entender, porque hay un proceso en la pintura que se le bautizó con el nombre de proceso de abstracción, que es muy importante porque de representar lo que supuestamente se ve, y hay que tener muy claro que lo que se representa no es lo que se ve, sino que es precisamente una interpretación visual a partir de todas estas reglas que hemos visto, que lo dijo muy claramente la maestra Eliana del arquitecto Calva. Es decir, cuando estamos frente a una forma, es decir, el lienzo, en este caso, tiene una forma rectangular, habla una historia del arte y muy excepcionalmente pueden encontrar un cuadro redondo o un cuadro ovoidal. Son siempre o cuadrados y siempre, casi la mayoría de las veces, rectangulares, verticales o horizontales. Hay que tomar toda esa conciencia, es decir, yo voy a pintar sobre un rectángulo. Ese rectángulo inclusive puede ser un rectángulo áureo, es decir, muchos pintores mandan a hacer sus telas a través ya sobre un rectángulo áureo para que puedan perfectamente organizar toda su composición. Es decir, el pintor, para que no se aburran, pero la cuestión es esta, lo que me interesa que entiendan es que este proceso de abstracción fue un esfuerzo personal, mental, espiritual, con toda el alma. Es decir, si yo tengo que hacer las cosas como me dicen, esos pintores decían, ¿por qué las tengo que hacer así? Pues no es fácil, ¿no? Vamos a ver por las fechas que están abajo. Por ejemplo, aquí está perfectamente reconocible, es el autor es un pintor holandés que se llamó Piet Cornelius, con nombre, Mondrian. Vemos el árbol, seguimos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No, ya te fuiste, no la anterior. Aquí vemos de 1909 el anterior. En 1900 es prácticamente un árbol más o menos reconocible. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos la abstracción total del árbol, ¿no? Es decir, es muy importante entender que la
intelectualización, es decir, la conceptualización de un desarrollo, por ejemplo, de lo que se hablaba de la retícula. Cuando la aprendes como fórmula y la aprendes simplemente como aprendes tú, 1 más 2 sin saber por qué 2 es más 2 y por qué da 4, ¿no? Es muy importante, parece muy elemental, pero no, hay que definir los números, qué es un número, cómo se definen los números, es decir, cómo se llega a las matemáticas y cómo se llega a esa representación. Es exactamente tan complejo como esto, y por eso influye en la arquitectura. Seguimos, para irnos más rápido, la que sigue, por favor. Aquí vemos del mismísimo árbol una abstracción. Vean cómo ya está llegando al árbol recto. La que sigue, por favor. Aquí vemos precisamente, inclusive en la parte redonda de arriba, pero ya llega completamente al ángulo de 90 grados. Seguimos, ¿no? Aquí, vean, 1918, y es exactamente el año, ¿no?, anterior a que se funde la Bauhaus, ¿no? Es decir, impresionante, porque Piet Mondrian nunca había nacido a la Bauhaus, ni conocía, él estaba en otro ambiente, ¿no?, y había llegado. Esto significa que había un espíritu colectivo, como dicen, algo que ronda en el aire, y que tenía que llegar. La que sigue, por favor. Theo van Gogh. Empezó, él fue maestro de la Bauhaus durante varios años. Ya en 1917 ya no estaba como maestro en la Bauhaus, pero exactamente, evidentemente él tuvo una gran influencia de Mondrian, porque estuvieron juntos en ciertas, se juntaron una serie de pintores. Piet Mondrian siguió por su lado y Theo van Doesburg siguió por el suyo. Seguimos del propio Theo van Doesburg. La tridimensionalidad, o sea, de la pintura se pasa a lo tridimensional y crea espacios. Esto es arquitectura. Esta arquitectura no existía. Imagínense que prácticamente, si es que han pasado enfrente de Bellas Artes, ¿no?, toda la arquitectura, cuando entra en el centro, es distinta, y toda la arquitectura se debatía en ser como Bellas Artes, ¿no?, o en todo caso como lo que está enfrente, el de Sears, el que está de Sears, pero nadie se imaginaba que la arquitectura iba a ser como la torre latinoamericana, ¿no? Y estamos hablando